queremos comparar lo siguiente con el símbolo mayor que, menor que o igual. Entonces, lo que haremos es evaluar estos valores absolutos antes de hacer la comparación. Entonces, para este primer ejemplo, compararemos 4 negativos con el opuesto del valor absoluto de 4 negativos. Entonces, el valor absoluto de 4 negativo es 4 positivo, pero queremos lo opuesto a eso. Entonces esto se simplifica a negativo 4. Este negativo está fuera del valor absoluto y, por lo tanto, el resultado sigue siendo negativo. Y ahora mirando esta comparación, sabemos que 4 negativo es igual a 4 negativo. Por lo tanto, 4 negativo es igual al opuesto del valor absoluto de 4 negativo. En el segundo ejemplo, tenemos el valor absoluto de positivo 1, que es positivo 1. Y vamos a comparar esto con lo opuesto del valor absoluto de positivo 1. Bueno, el valor absoluto de positivo 1 es positivo 1, pero de nuevo, queremos lo contrario de eso, que sería negativo 1. Entonces, en realidad estamos comparando positivo 1 y negativo 1. Entonces, nuevamente, mirando la recta numérica, aquí está positivo 1, y aquí hay un negativo. Y como positivo 1 está a la derecha de negativo 1. Sabemos que positivo 1 es mayor que negativo 1. Por lo tanto, el valor absoluto de 1 es mayor que el opuesto del valor absoluto de 1. Y para el último ejemplo, estamos comparando el valor absoluto de 2 y el valor absoluto de 2. Bueno, el valor absoluto de 2 es 2, y el valor absoluto de negativo 2 también es 2. Y, por supuesto, sabemos que 2 es igual a 2. Por lo tanto, el valor absoluto de 2 es igual al valor absoluto de 2 negativo. Espero que esto haya sido útil.